Sí, los hombres me entienden. Qué bendición. Nos quedamos anoche en la orilla de New Jersey y New York para no tener que hacer el viaje tan largo esta mañana. Hechos 6, y vamos a leer los primeros versículos, porque lo que vemos aquí es que la iglesia está creciendo. Algunos calculan, ¿no?, con los números de conversiones que la iglesia había crecido a unos 20,000 personas para este capítulo 6. Y obviamente ya era mucho para los discípulos. Y la buena noticia era que la iglesia estaba creciendo. Y la mala noticia era que la iglesia estaba creciendo, porque había entonces mucho trabajo para los apóstoles. Así que vamos a leer capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, que eso casi nunca pasa, ¿verdad? Toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquías, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y el 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Señor, ahora queremos entregarte este tiempo de la exposición de tu palabra. Pedimos que con libertad pueda expresar lo que tú tienes para esta congregación esta mañana, y que podamos, Señor, ser edificados y ser exhortados para proceder adelante en nuestra fe y en esta iglesia en particular. Pedimos una gran bendición por tu palabra aquí y en toda iglesia que en esta mañana esté predicando el Evangelio de Cristo. Y pedimos esto en el nombre de Él. Amén. Bueno, para darle una noticia familiar, esta es mi nieta. Ya tiene 2 años y medio. Aquellos que son abuelos, ¿cuántos son abuelos aquí? Ok. Si usted sabía cómo de bueno iba a hacerse el abuelo, usted hubiera sido abuelo primero que papá. No, hubiéramos cambiado el orden de tan bueno que es ser un abuelo. Así que Jessica y yo estamos disfrutando a nuestra nieta, Aria, y ahora en agosto llega otra. Así que no sabemos cómo podemos, el corazón no creo que es suficiente grande para 2, pero va a tener que crecer. Es para la otra que llega en agosto. Más o menos para el campamento llega la otra. Así que estamos muy emocionados por eso. Pero aquí vemos en este pasaje de la Biblia, yo quería tratar el tema de los retos del crecimiento. Porque donde hay personas, hay problemas. Y obviamente más personas, más problemas. Y muchas veces cuando vemos situaciones en la Biblia como esta, no es un problema doctrinal, no es un problema que tenga que ver con conflictos interpersonales necesariamente, sino era un problema administrativo. Y eso es lo que pasa a veces en las iglesias. No son problemas serios, son problemas administrativos. ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo vamos a manejar aquello? Aquí no había pecado, aquí no había, como en el capítulo 5 con Ananías y Zafira. Simplemente era un problema que había crecimiento y ellos no estaban preparados, y ahora el Señor causó
este comienzo del ministerio de los diáconos. Pero sabemos que pasan el trabajo, ¿no? Hay personas, hay conflictos, ¿verdad? Llega gente nueva que quizás no trabajan tan fuerte como usted. Esa es la frustración de nosotros que nos gusta trabajar. Que llega alguien que no le gusta trabajar y quiere que uno haga 75% del trabajo y ellos 25%. Eso trae problemas a uno. Pero también sucede en la escuela. Si usted está en la escuela, mientras más personas, más problemas. Donde quiera que hay 2 o 3, en el jardín del Edén hubieron 2 y habían problemas. Y donde hay más de uno, hay problemas, hay conflictos. Con los amigos obviamente igual, en el matrimonio también igual, hay conflictos. Pero nosotros reconocemos que la razón es, principalmente es egoísmo, estamos pensando en nosotros mismos. Cuando en el matrimonio hay un problema, es egoísmo la raíz. No podemos decir otra cosa, es que alguien quiere ganar y queremos que la otra persona pierda, y por lo tanto el consejo mayor que yo doy para el matrimonio es aprender a negociar. Hay que aprender a negociar. En otras palabras, él quiere que pintemos la casa blanca, yo quiero que la pintemos negra, vamos a pintarla gris y encontramos un punto medio y así arreglamos el problema. La iglesia igual, buscamos la manera de que haya unanimidad, de que haya unidad, armonía en la iglesia, buscando un punto medio, dejando los intereses personales a un lado. Pero también quiero mencionar que los problemas no deben de alarmarnos, porque realmente es parte de la vida, es parte del crecimiento, no es el fin del mundo. La situación es cómo manejamos los problemas, es lo que debería preocuparnos, cómo lo hacemos. Y yo quiero ver en esta mañana que este grupo de personas comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar los unos de los otros porque las viudas estaban siendo desatendidas. Básicamente era que, si usted se recuerda en la Biblia, hubo un esparcimiento y muchos judíos terminaron yéndose a otros lugares, y cuando ya sus esposos estaban mayores, volvían a Jerusalén. Eran personas ya de una cultura griega, aunque eran todavía judíos. Y cuando sus esposos mueren en Jerusalén, pues obviamente hay viudas. En los tiempos bíblicos no había asistencia pública, ¿verdad? No había seguro social, no había nada para proveerle a estas viudas. La iglesia era la que proveía a las viudas en los tiempos bíblicos, y era un mandato del Antiguo Testamento que había que proveer para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros, había que proveer para ellos, el pueblo de Israel. Dice la Biblia que la verdadera religión, dice Santiago 1, es cuidar de las viudas y los huérfanos. Entonces es un principio bíblico que tenemos aquí. Pero noten que dice la Biblia, no murmuréis entre vosotros. En la Biblia, en el libro de Corintios, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron, refiriéndose al al tiempo del Éxodo, ¿no? Con Moisés, y perecieron por el destructor. También Filipenses nos dice que no debemos de murmurar. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Porque estamos buscando la unidad, ¿verdad? Esa debe ser la meta de todo matrimonio, de toda iglesia, es buscar la unidad. Judas también lo dice, estos son murmuradores. Nunca un murmurador es alguien positivo. Búsquenlo en la Biblia, cuando alguien murmura es siempre en un contexto negativo. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, ahí está el egoísmo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces vemos que el problema era un problema bastante serio.
Yo no sé en esta iglesia cuántas nacionalidades hay, pero en nuestra iglesia en Reading nosotros tenemos 15 nacionalidades, personas de 15 diferentes países. Y eso puede traer conflicto, porque hay personas por ejemplo, de Guatemala, hay familias de México, y a veces hay conflicto entre los países que son frontera, ¿no? Tienen sus problemas. Tenemos personas de la República Dominicana, de Puerto Rico, de Cuba, y a veces entre ellos también puede haber algo. Pero en Betania hemos visto la mano de Dios creando unidad entre todos los grupos. Y es porque hemos tratado de seguir estas soluciones bíblicas que le voy a dar hoy. Vamos a ver primero, le estoy llamando metodología en una iglesia bíblica. ¿Cómo debemos de manejar situaciones, ya sean administrativas, ya sean aún morales, financieras, doctrinales? ¿Cómo debemos de manejar? Y yo creo que este pasaje nos da 5 principios bíblicos para manejar estos problemas. La primera que vamos a ver es prioridades, como ven ahí. Dicen los discípulos aquí que no podemos dejar lo más importante, ¿verdad? No podemos dejar de la palabra para servir mesas. Dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí vemos la prioridad. Hay ¿verdad? Muchos de nosotros como pastores, a Satanás le encantaría que el pastor lo hiciera todo. Que el pastor fuera el secretario, que el pastor fuera el único maestro, que el pastor fuera el carpintero, que el pastor fuera el que limpia, que el pastor fuera el tesorero, que el pastor fuera el director de jóvenes, el director de música, que el pastor lo hiciera todo. Y yo leí esta semana algo que decía, un buen pastor lo puede hacer todo, pero una buena congregación no lo dejará. Y ese es el trabajo de ustedes. Cuando el Señor les traiga un pastor, no permita que Él lo haga todo. Ustedes lleven la carga con Él, porque Él tiene la prioridad de la palabra, Él tiene la prioridad de la oración, Él tiene la prioridad de enseñar, de evangelizar, de discipular, de dar consejería bíblica. Él tiene esa prioridad que Dios le ha dado. Y pues tenemos que unirnos para que se mantenga lo primero. Y por eso lo primero que vemos aquí es la prioridad. El segundo principio que vemos es el principio, déjenme leer estos versículos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Dice Pablo a Timoteo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su sangre. El trabajo del pastor es pastorear la congregación. Y hay cosas que el pastor hace que nadie ve, ¿verdad? Hay cosas que yo estoy seguro que los diáconos hacen que nadie ve. Situaciones de consejería, situaciones ya sea de matrimonios, de jóvenes, de niños, y otras cosas que el pastor necesita tener. Hay un dilema en el pastorado, y es estar ocupado en la obra de Dios, pero tener tiempo flexible para interrupciones de Dios. Por ejemplo, vemos a los discípulos que están con el Señor viajando hacia Galilea, y el Señor le dice a ellos que tienen que pasar por Samaria. Eso no estaba en la agenda de los discípulos. Y entonces el Señor se pone a hablar con una mujer samaritana, y ellos tienen hambre, porque ellos no estaban flexibles para ser usados por Dios. Y a veces nosotros somos así, tenemos la agenda tan cargada que no hay flexibilidad ni para Dios. No lo decimos así, pero a veces es así. Y lo que vemos es que
que las prioridades deben ser esas, que el pastor debe tener la oportunidad y la prioridad de estudiar, de preparar. Yo no sé cuánto tiempo todos los pastores pasan para preparar un mensaje, pero yo sé que aquí hay hermanos que predican o enseñan y usted sabe que eso toma muchas horas. Uno no prepara un mensaje en 10 minutos y si lo hace se nota. La audiencia nota que usted pasó 10 minutos. Se nota. Pero vamos al segundo punto, que es la unidad. Y hermano, esa debe ser la meta de la iglesia, es unidad. La iglesia la meta de la iglesia debe ser demostrarle al mundo de que somos uno. De que sí hay diferencias. Sí hay hermanos en la iglesia que nosotros nos llevamos mejor que con otros hermanos en la iglesia, pero eso es asunto de personalidad, asunto de intereses, asunto de trasfondo, quizás asunto del tipo de trabajo que tenemos, quizás asunto de la cultura que compartimos. Pero con todo eso debe haber unidad en la iglesia, debe haber unidad entre nosotros. Nosotros como directiva en Betania, tratamos en nuestras reuniones de tener unidad, de no salir de una reunión sin que haya unidad en las decisiones. Y puede ser que yo no esté de acuerdo con una decisión que se va a tomar, pero si la mayoría está de acuerdo, yo me someto a la mayoría. Yo soy el pastor, pero yo no soy el dictador. Y ellos tienen un cerebro, ellos tienen el Espíritu Santo igual que yo, y si ellos todos están a favor de algo y yo como que no, yo me someto al grupo. ¿Por qué? Porque estamos buscando la unidad de la iglesia. O viceversa, ellos quizás no ven de una manera, yo lo veo de otra manera y ellos se someten a mi liderazgo en esa área. Pero la meta debe ser unidad. Dios nos llama vez tras vez a la unidad. Queremos seguir moviéndonos aquí, cooperación. La otra debe ser un espíritu de cooperación, donde el liderazgo ofrece soluciones bíblicas y la congregación lo acepta, ¿verdad? Vimos aquí en el versículo que todos estuvieron de acuerdo cuando ellos le presentaron. Dice la Biblia que ellos todos, dice, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Y ahí fue que eligieron a los 7 diáconos para que ellos fueran los líderes de estas áreas administrativas, pragmáticas, para que los pastores no tuvieran que hacer parte. Vemos en el versículo 2 que dice que ellos convocaron a la multitud, ¿verdad? En el versículo 3 dice, busquen hermanos entre vosotros a 7 varones. ¿Por qué 7? Es la pregunta que la gente siempre quiere hacer algo más de lo que es. Puede ser simplemente porque hay 7 días en la semana y uno para cada día. Podía ser algo tan simple. Siempre andamos buscándole algo espiritual a todo, pero en realidad no necesariamente era eso. Pero había un espíritu de cooperación. Noten que ellos todos estaban de acuerdo, que ellos todos querían participar. Es el trabajo de la iglesia resolver los asuntos de su iglesia. Por eso nosotros, igual que ustedes, somos iglesias independientes. No pertenecemos a un concilio que nos dicta lo que tenemos que hacer. Nosotros lo hacemos como una iglesia autónoma, ¿verdad? Ustedes eligen sus diáconos y los diáconos son los que ustedes han puesto en liderazgo, pero la iglesia completa está envuelta en las decisiones que se toman. Y somos iglesias autónomas. Ellos no llamaron a otro obispo o a Roma o a otro sitio para buscar soluciones. La próxima es y podemos pasar más tiempo en cada una, pero quiero no terminar muy tarde porque creo que hay una boda hoy y queremos llegar a eso. Pero es flexibilidad, es la otra. Noten que ellos están flexibles porque llevan tiempo haciéndolo. Los apóstoles son los que son líderes aquí. Y vemos que hay que hacer un cambio. Y yo creo que la iglesia tiene que tener ese espíritu de flexibilidad. Hay iglesias que tienen, por ejemplo, ministerios que realmente no son efectivos, pero los continúan haciéndolo porque siempre lo hemos hecho así.
O bueno, es que el culto del miércoles tiene que ser el miércoles. Y si alguien propone cambiarlo a martes, la gente no sabe qué hacer. Y la iglesia tiene que buscar ajustarse, adaptar a la situación de la iglesia y ser flexible. Si hay un ministerio que no funciona, se elimina, comenzamos otro. Buscamos la manera de adaptar, de ajustarnos, porque la iglesia no es una organización, es un organismo. En otras palabras, el organismo es vivo, crece, se mueve, ¿verdad? Con el tiempo, si el Señor lo permite, ustedes van a crecer y van a tener que buscar un lugar más grande. Y qué bendición. Algunos van a decir, ay, pero me gusta el sitio donde estábamos. Y hay gente que se enamora del lugar. Pero la iglesia son ustedes, no el lugar. Hay que ser flexible. El quinto punto es pluralidad de ministerio. Dios le da dones a todos, no a uno o a dos. Y por lo tanto, esos dones son para el beneficio de todo el cuerpo. Y por eso es importante, cuando la Biblia habla de pastores, siempre los menciona en plural. Cuando la Biblia habla de ancianos, en plural. Cuando la Biblia habla de diáconos, en plural. Siempre es plural. Porque no es el llanero solitario corriendo la iglesia, es plural. Son los líderes de la iglesia juntos que Dios ha permitido que sean que sean parte del liderazgo de la iglesia. Por lo tanto, siempre debe ser plural. Las decisiones de la iglesia deben ser hechas por más de una persona. En el caso de nuestra iglesia, para darle el ejemplo, es que nosotros tenemos 4 diáconos, 2 diaconisas, un tesorero y una secretaria. Y nos reunimos mensualmente para tratar los asuntos de la iglesia. Pero yo personalmente no tomo decisiones sin el apoyo de ellos. Obviamente decisiones que tienen que ver con la iglesia, porque hay decisiones que se toman. Se acabó el papel higiénico, hay que comprar, no hay que pedir permiso, se compra. O sea, hay cosas que no hay que pedir permiso. Pero hay cosas que yo prefiero tener el respaldo de ellos y poder decir, los oficiales decidimos hacer tal cosa. Y eso le da peso a la decisión que se toma. Y por lo tanto, cuando el Señor les provea el pastor debe trabajar en equipo para que el equipo tome las decisiones, especialmente las decisiones importantes, y las más importantes la congregación completa debe tomar. Los miembros deben tomar esas decisiones más grandes. ¿Se recuerdan el asunto de Jetro y Moisés? Todos se recuerdan este pasaje del suegro de Moisés. Le dice él a Moisés, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo solo. Versículo 21, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Note que no era cualquier persona, igual que aquí en Hechos, no fue, búscate a 7 personas cualquiera, no, personas con cualificaciones, personas con carácter, personas con virtud. Dice, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo de jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti. Y creo que conocen toda esa historia de Moisés. Pero la idea es que hay que compartir las responsabilidades. Por eso es que el cuerpo tiene muchos miembros para compartir responsabilidades. Ahora vamos a brincar para terminar aquí la segunda parte en Timoteo 3, que nos da las diferentes cualificaciones de los diáconos. Si usted puede ir ahí a la palabra, obviamente los diáconos son hombres llamados por Dios, no hombres perfectos, porque no hay nadie perfecto del pastor para abajo, ¿verdad? Nadie es perfecto y cometemos errores y eso es parte de la vida, pero por lo general, dice la Biblia,
en 1 de Timoteo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ustedes ven aquí que hay una piedad externa, pero también una piedad interna. O sea, la reputación y también las virtudes. Noten, para los diáconos, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero, en otras palabras, no un neófito, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, perdón. Se me escapó esa palabra ahí. Sino sobrias, no soberbias, ¿ok? Para que no se vayan con el error. Fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y qué bendición poder tener aquí en Emmanuel diáconos, que son personas fieles, que son personas que han podido mantener este barco a flote en lo que el Señor envía un capitán. Y qué bendición poder tener estos hermanos siempre en la obra del Señor, trabajando con su celo por la obra y por el Señor. Y hermanos, lo interesante de estas cualificaciones es que Dios está más interesado en lo que la persona es que en lo que la persona hace. Y yo he tenido experiencia en nuestra iglesia que alguien me dice: pastor, si tú pones a esta persona como diácono, él va a ser más fiel. Eso está al revés. Él tiene que ser fiel primero, para entonces considerarlo para diácono. O pastor, este hermano es un buen maestro, ¿por qué no le da la clase dominical? Quizás entonces venga todos los domingos. No, eso es al revés. Dios primero requiere la fidelidad. Dice la Biblia que se requiere del mayordomo fidelidad. Y a los fieles se escogen para hacer la obra de Dios. Pero vemos aquí 5 también puntos que quiero ver sobre los líderes de la iglesia. Primero vemos que eran miembros. Dice buscad entre vosotros, versículo 3, a 7 varones. Noten que eran miembros de la iglesia, no eran personas de afuera, no eran personas, no, necesitamos un tesorero, vamos a buscar un contable para que venga a la iglesia y sea nuestro. Y hay iglesias americanas que así hacen, tienen el líder de adoración, no es miembro de la iglesia, el que toca el piano o la guitarra, no son miembros de la iglesia, pero vienen y tocan y después se van y nada más están el domingo aquí, pero son miembros de otra iglesia. Yo creo que los que sirven en la iglesia tienen que ser miembros de la iglesia. Buscad entre vosotros. Así que lo primero es miembros. Podemos añadirle también que eran miembros varones, ¿verdad? Eran hombres, dice la Biblia. Pero creo que eso está claro aquí. Número 2, vemos que eran personas de buena reputación. Eran personas con una buena reputación afuera también. Dice la Biblia, eran 7 varones de buen testimonio.
Dice Primera de Timoteo también, que eran personas que tenían buen testimonio con los de afuera. No, que yo estaba hablando el viernes con un pastor amigo mío que llevamos muchos años en Reading los dos, y él me dice, y empezamos a hablar de algunos pastores que conocemos que tristemente han sido malos ejemplos en la comunidad, y él lleva más tiempo que yo en Reading. Él me dice, si yo te contara todos los problemas que han habido aquí en las iglesias en Reading. Y qué triste que un pastor tenga una mala reputación en la comunidad. Qué triste para la iglesia tener que lidiar con ese asunto, escuchar que su pastor tiene mala reputación. Será un hombre, entre comillas, dentro de la iglesia, hombre de Dios, un buen predicador, un buen maestro, pero si tiene un testimonio fuera de la iglesia mal, no debe estar en liderazgo en la iglesia. Entonces la idea que él nos da aquí es que debe ser una persona de buena reputación, debe ser una persona, debe ser miembros, y voy a seguir moviéndome, debe ser también lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, ¿no? Debe ser lleno del Espíritu Santo, debe tener, su vida debe ser guiada por el Espíritu, su vida debe ser influenciada por el Espíritu. Verá, estoy brincando un poco, estoy mirando la hora, pero queremos ver que la idea es estar controlado por el Espíritu Santo, ser una persona que demuestra el fruto del Espíritu. Debe ser una persona que tiene un temperamento que demuestra paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo el fruto del Espíritu. El púlpito no es el lugar para estar regañando a la iglesia, para estar quizás yo he escuchado de pastores que han predicado mensajes enojados, molestos, que se le nota. Para eso no es el púlpito. Si yo tengo un problema con alguien, yo voy a esa persona individualmente y hablamos, y salimos de resolvemos el asunto personal. El púlpito es para la predicación de la palabra. No es para manejar asuntos individuales, o estar enojado, o estar molesto, de mal humor. Hay pastores que pelean con su esposa y el domingo en la mañana están predicando de mujeres rebeldes, tirándole indirecta a su esposa. Yo espero que eso nunca pase aquí. Pero la idea es que se deje guiar por el Espíritu. Y yo pienso que la persona que es controlada por el Espíritu es una persona positiva. Es una persona alegre. Yo pienso en el Señor Jesús, que los niños venían hacia Él. El Señor Jesús era una persona alegre. Porque si usted es una persona de mal humor, los niños no se van a acercar a usted. Jamás. Quizás ni sus hijos. Menos sus nietos. Pero usted tiene que ser una persona alegre. También la próxima es sabiduría. Eran hombres de sabiduría. Eran personas, dice la Biblia, llenos de sabiduría. Dice el versículo 3. La sabiduría, hermanos, para dar una pequeña definición, es la habilidad de ver las cosas a través de la perspectiva de Dios. Eso es sabiduría. Sabiduría es ver algo del punto de vista de Dios. Y eso no viene automático, sino viene con el tiempo. Déjeme leer una cita que yo apunté aquí que me encanta. Dice: la sabiduría es un conjunto de aprendizaje, de aplicaciones y prácticas, y crecerá a medida que tengamos la disposición de servir al prójimo con amor de Dios. Los diáconos son siervos de la casa de Dios, que al servir acumulan experiencias que les serán útiles para seguir ministrando. Y eso es sabiduría. Sabiduría no es que yo siempre tomo la mejor decisión, pero yo aprendo de mis malas decisiones.
¿no? Porque uno puede cometer el mismo error vez tras vez, pero si tú aprendes del error para no cometerlo de nuevo, eso es sabiduría. Y todos necesitamos personas sabias en liderazgo de la iglesia. Y el último son personas capaces. Eran personas que podían, que tenían la habilidad de ser líderes en la iglesia. Quizás tenían diferentes situaciones. Por ejemplo, en este caso, ellos, los 7 diáconos, hablaban griego. Pues era una manera de poder ministrar a estas viudas que se sentían desentendidas. Si usted nota los nombres, son nombres griegos. Entonces la iglesia decidió, son viudas de habla griego, de cultura griego, pues vamos a elegir a 7 hombres que conocen el idioma y la cultura y pueden ministrar mejor a ellas. Entonces eran personas capaces. Hermanos, el cristiano nunca debe de pensar o decir, esta es el lugar, o sea, la iglesia es el lugar donde yo escucho mensajes. Debemos decir, este es el lugar donde yo sirvo. Esa debe ser nuestra meta en la iglesia. Yo sirvo aquí. Y los diáconos y los líderes de la iglesia deben ser un ejemplo de lo que es un miembro fiel, de lo que es un miembro que sirve, de lo que es un miembro que anima a otros a servir. Y vemos que al final la aprobación llega y vemos que la iglesia, pueden ver ahí que las soluciones bíblicas resultan en bendición. Y lo dice el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Dice en Jerusalén, pero también muchos de los sacerdotes. ¿Se recuerdan los capítulos anteriores? Los sacerdotes estaban detrás de ellos. Ven el milagro de la unidad, el milagro de seguir el patrón de Dios. Es que aún estos sacerdotes se convierten. Y si nos adelantamos en el capítulo 9, vemos que aún Pablo, perseguidor de la iglesia, se convierte al camino, a Cristo. Entonces, hermanos, para terminar, en conclusión, vemos que la metodología bíblica más líderes bíblicos es una ecuación que no falla, va a resultar en bendición. Entonces, si ustedes como congregación siguen una metodología bíblica, los 5 puntos que vimos, y tienen líderes bíblicos, que vimos también 5 otros puntos ahí, va a resultar en la bendición de Dios sobre esta congregación. Así que yo les animo a que continúen adelante como van. Y cuando el Señor le provee a su pastor, que trabajen juntos para la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que con el favor de Dios van a ver el crecimiento que yo sé que ustedes desean y yo sé que el Señor también desea para ustedes. Oremos. Padre amado, te doy gracias por esta congregación, por estos hermanos aquí en Emmanuel. Pedimos una gran bendición por cada uno de ellos. Pedimos por cada familia en la iglesia, Padre, que tú los protejas, que protejas los matrimonios, los hijos, los jóvenes. Señor, tú sabes, Señor, que esta congregación ha estado sirviéndote fiel por muchos años, con líderes pastores y sin líderes pastores. Y qué bendición que tienen esa base bíblica para poder llevar la carga de la obra juntos para el engrandecimiento de tu reino y para la estabilidad de esta congregación. Sabemos, Señor, que tus planes para esta iglesia son de bendición y estamos anticipando ver tu mano sobre ellos, ya llegando su pastor aquí, que tú, Señor, hagas una obra aún mayor, reconociendo que hay gran gozo en los cielos cuando un pecador se encuentra con su Salvador.
Así que pedimos que el crecimiento sea de almas que vengan a los pies de Cristo. Bendice, Señor, el resto de este tiempo. Bendice la ceremonia que sigue. En el nombre de Jesús. Amén.